¿Cómo andás, Gustavo? Bien, 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 muy bien. Bienvenido a esta charla y la gentileza también acá del el equipo del diario El Territorio, desde tanto la edición impresa como el sitio web, y también tenemos la radio. Eh, y bueno, la verdad que un gustazo. Este material vamos a apuntar obviamente a subirlo a la web también y seguramente lo volcaremos a la edición impresa. Tenemos ganas por ir de charlar un poquito de fútbol. eh, Actualidad fútbol argentino, selección, Messi, repasar un poquito el ámbito internacional. Así que la verdad que un gustazo. Bueno, un gusto para mí, un placer. Así que estoy aquí a disposición. Sí. Eh, Estás, más allá de ser una cara visible de Teis Sports, de estar en el canal, estuviste en Libero, el noticiero, ahora está en Jugador 23. También formas parte del Super Mitre Deportivo. Uh-huh. Así que hasta ahí llegamos con el desempeño periodístico. Sí, ya está. Por ahora está bien así. Está bien, está bien, está bien. Hace poco más de un año y medio hablábamos por radio. Te comentaba que 2005, por ahí, por la revista Un Caño, yo al menos te descubrí como cronista en ese momento, haciendo una reseña de lo que fue un recital de Los Redondos. Ahora me traslado al ámbito deportivo. ¿En qué momento fuiste descubriendo ese gusto por analizar por ahí un poquito más las cosas, tanto sea un recital, sea un partido de fútbol? Mirá, fue después, porque yo a veces ahora me toca hablar con jugadores actuales y escucho a algunos que les gusta mirar fútbol y otros que no miran fútbol, y yo la verdad era uno de los que miraba poco fútbol cuando jugaba, y me arrepiento un poco de eso porque creo que es fundamental entender, o cuanto más, no sé si es fundamental, pero cuanto más entiendas el juego, más provecho podés sacar de tu performance, ¿no? de cómo jugar, de cómo pensar un partido. Digamos, el fútbol es muy intuitivo, pero también tiene mucho de estrategia, de preparación, y se me dio después. A mí siempre me gustó escribir, pero no relacionado al deporte. Y cuando dejé de jugar, y después de muchos años, cuando uno deja de jugar, empieza a buscar su futuro, se juntaron las dos cosas, digamos. Volví a ver al fútbol desde otro lado, y bueno, incorporé esto que a mí me gustó siempre escribir y analizar, y que tenía que ver con otras cosas, y lo incorporé al fútbol, y de a poquito fui aprendiendo y sigo aprendiendo, por supuesto, ¿no? Pero empecé a meterme en este camino. Sí. Y por ahí en el plano comparativo, cuando vos jugabas con esta etapa, ¿no? Donde hay un fútbol hipercompetitivo y demás, donde por ahí se deja de jugar un poco a la pelota y hay mucho de estrategia. Digo, se deja de jugar un poco a la pelota porque antes era vamos a jugar a la pelota, ¿no? Y ahora hay mucha estrategia, mucho de táctica. ¿Por ahí vino o se profundizó el atractivo para analizar el juego? Sí, mira, con respecto a eso, yo creo que como toda moda, si se quiere, o como toda tendencia de época, cuando aparece algo, a veces se exagera demasiado y cubre todo, y después hay un tiempo donde naturalmente se va equilibrando. Posiblemente estemos entrando en una época de equilibrio, ¿no? Hace unos años apareció fuertemente todo lo que tiene que ver con la tecnología basada en el deporte, la tecnología basada en la estrategia, mucha información, ¿no? De repente, en poco tiempo, los cuerpos técnicos, los entrenadores, los preparadores físicos tienen a mano muchas herramientas. Entonces yo creo que en un momento hubo una saturación de información sobre el fútbol, ¿no? Estaba como sobreanalizado desde el lado nuestro, sobrepensado desde el lado de los entrenadores, y se perdió esto que vos decís, ¿no? El hecho de jugar a la pelota. Y creo que se está empezando a entrar, en una etapa más de equilibrio. Lo escuchaba el otro día a Gallardo diciendo esto, ¿no? Que él
le preguntaban si para incorporar jugadores él utilizaba la tecnología y decía que por supuesto que sí, pero que en el fondo también había otras cosas, ¿no? Está el cara a cara, la intuición de un entrenador para entender qué puede pasar en un grupo y que no todo es tecnología. Vuelven a tener espacio algunos entrenadores de una generación que parecía que ya no iban a tener lugar, ¿no? Vuelve Falcioni Independiente, Zielinski a los primeros planos, ¿no? Russo en Boca. Yo creo que se está encontrando un equilibrio. Por supuesto que la tecnología, y lo puedo comparar con el periodismo también, o los que analizamos fútbol, está buenísimo tener la información, está buenísimo tener acceso a muchísima información y a muchas herramientas para analizar, pero nunca tenemos que perder de vista el juego y la esencia del juego, y que todas esas herramientas nos sirvan para interpretar eso, ¿no? No que tape todo, ¿no? Que tirar análisis por tirar o llenar a la gente de datos y que a veces no explican nada. Entonces me parece que nosotros también tenemos que empezar a equilibrarnos. Sí. Y así como todo este estudio previo, antes de ir a jugar un partido, y esta estrategia, ¿no? Sustentada en la tecnología, equipar a la hora de definir un partido con la habilidad del distinto, con aquel que puede inventar algo distinto a la hora de definir un partido, precisamente. Definir un resultado, ¿no? Bueno, sí. En general, sí. En general, se ha equilibrado, el fútbol se ha equilibrado por eso también, ¿no? Yo creo que vemos un fútbol mundialmente más equilibrado, aunque siempre los grandes sacan diferencias porque son más poderosos económicamente y al ser más poderoso económicamente tenés acceso a mejores jugadores. Entonces, en definitiva, eso explica también que sigue siendo el jugador de fútbol o el buen jugador de fútbol o los buenos fundamentos, la buena técnica, la que sigue marcando. Pero también es cierto que todo se ha emparejado mucho más, que las diferencias se han achicado muchísimo, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con el acceso a esa información. Entonces, uno ve hoy planteles de categorías, suponete, ayer vengo de hacer un partido de Copa Argentina de Liniers, un equipo de la D, que es amateur, contra San Lorenzo, que seguramente será uno de los equipos que va a pelear el campeonato y que va a jugar Copa Libertadores. Entonces son los extremos. Y uno ve en la cancha que si bien estuvo la diferencia, se han achicado muchísimo, porque hace, no sé, 10, 15 años atrás era un partido que San Lorenzo lo ganaba 12-0, y hoy, durante 60 minutos, durante 60 minutos, Liniers, desde lo físico, se emparejó a San Lorenzo, que eso no pasaba, y es porque los jugadores físicos tienen acceso a una información que les permite entrenar mejor a sus jugadores. Desde lo táctico, lo mismo el entrenador. Después, por supuesto, los jugadores de San Lorenzo tienen otra jerarquía, tienen otra preparación, y en el final se imponen, pero yo me parece que se ha achicado. Y en cuanto a lo individual que vos me preguntabas, si bien se siguen imponiendo los jugadores habilidosos, o los que más saben, o los que juegan mejor, han tenido que elevar también su nivel, porque antes tal vez les alcanzaba solamente con su habilidad y su capacidad natural. Hoy el que tiene esa capacidad no le alcanza solamente con eso, porque el que está bien entrenado seguramente lo va a anular. Entonces, hoy un Messi, un Neymar, un Mbappé, estos delanteros que están haciendo la diferencia, están muy bien preparados físicamente también. Entonces, también utilizan ese conocimiento y esa tecnología para prepararse, para estar igual desde lo físico que el resto y hacer la diferencia con su capacidad individual. Sí. Quiero situarme un poquito en el fútbol argentino, y ya por ahí pasado el parate, se volvió con una Copa Maradona, y bueno, y ahora por ahí con una Copa de la Liga, donde ya empiezan a correr, los resultados se van a tener en cuenta para el promedio, es decir que ya va a haber más responsabilidad. ¿Cómo ves hoy a la liga local? Bueno, yo creo que hoy estamos viviendo la conjunción de dos inconvenientes, el que vive todo el mundo, el acomodarse a una época muy complicada y a los problemas que ya acarreábamos, ¿no? Entonces es complejo la situación nuestra, ¿no? Porque
Desde lo económico, nuestro país está sufriendo una crisis ya de hace mucho tiempo, profundizada por la pandemia, lo que significa, cuando hay crisis económica, que los equipos pierden independencia de decisión, tienen que vender jugadores mucho antes de lo que deberían, no pueden mantener jugadores, no pueden incorporar a los jugadores que necesitan, no pueden darle las herramientas a sus inferiores o a su equipo de primera división o a su cuerpo técnico para trabajar de la mejor manera. Y después la cierta desorganización que arrastra hace, no sé, 10 años la Asociación del Fútbol Argentino, que en el último tiempo hay un intento de volver a ordenar las cosas y hay signos interesantes, ¿no? Por ejemplo, las divisiones juveniles de la selección argentina, donde empieza a haber algo que se empieza a ordenar otra vez, pero todavía falta mucho. Entonces se juntan todas esas cosas y vemos lo que vemos este último tiempo, ¿no? Campeonatos que se van arreglando sobre la marcha y emparchando, y bueno, así es muy difícil. Entonces son muchos componentes que nos hacen ver un campeonato argentino que no es el que creo el fútbol, la historia del fútbol argentino merece. Sí, y ahí mezclas un poquito, porque hablas, bueno, de lo competitivo, pero que está relacionado directamente con lo dirigencial, porque son los que toman las decisiones, y a su vez también relacionado con el contexto socioeconómico del país. Es decir, todas las patas están unidas y así todo, ¿se vuelve o se va a volver interesante la liga local? Bueno, yo creo que sí, que en algún momento va a volver, principalmente porque tenemos la materia prima, ¿no? Es un poco la analogía con nuestro país. El fútbol para nosotros es un espejo que nos refleja en cuanto a lo macro, ¿no? Porque nuestro país también vive continuas crisis, pero claro, como tenemos campo y buena gente y gente preparada, entonces digamos, nos terminamos imponiendo o por lo menos sobreviviendo. Y yo creo que en el fútbol pasa exactamente lo mismo, a pesar de lo que hablábamos antes o lo que yo creía que pasa hace mucho tiempo, que es formaciones de jugadores deficitarias en cuanto a otros países. Hay un talento natural, hay una cantidad de jugadores que salen naturalmente del fútbol argentino. Eso está siempre y eso siguen haciendo continuamente. Yo lo único que creo es que lo estamos desaprovechando, en definitiva. No es que se va a extinguir eso, pero sí lo estamos desaprovechando. Entonces, en cuanto un poquito se acomoden las cosas, en cuanto se tomen buenas decisiones, en cuanto el contexto mundial nos ayude, rápidamente se recupera el fútbol argentino. Rápidamente aparecen 10, 15 chicos que se transforman en jugadores muy interesantes y volvemos a tener una selección muy competitiva y volvemos a ser equipos que exportan, pero que también generan y que vuelve a ser rico el fútbol argentino. Yo creo eso, pero bueno, tenemos que trabajar todos, cada uno desde su lugar para aportar lo nuestro. Sí. Y si hoy se está en esta etapa de estancamiento, ¿es porque a nivel dirigencial por ahí priman más los egos o algún interés personal que el colectivo? Bueno, yo creo que eso en general siempre es ocurrido, ¿no? Porque no es exclusivo del dirigente del fútbol argentino. Yo creo que es algo nuestro, lamentablemente, ¿no? O por lo menos que se impone. Después siempre aparece alguien que trabaja bien, siempre que aparece alguien que piensa en el todo, ¿no? En crecer como sociedad o como, en este caso, como asociación del fútbol argentino. Siempre hay egos, siempre hay intereses que complican las cosas, no solo aquí, ¿no? En todos lados, claro. Porque me ha tocado en otros lugares y también no es que son problemas exclusivamente nuestros, pero bueno, tal vez a nosotros se nos noten un poco más, pero sin duda que los dirigentes son lo principal, están arriba de la pirámide. Todos, decía recién, ¿no? Todos tenemos que aportar, pero no hay duda que los que toman las decisiones son ellos, los que marcan el rumbo son ellos, entonces tenemos que confiar en ellos y tenemos que exigirles a ellos que den el primer paso y que todos los demás vayamos detrás. Claro. Hablando puntualmente de los clubes grandes, de los equipos grandes, ¿cómo los ves a cada uno en este presente?
Convengamos que River y Boca vienen de jugar semifinales de Libertadores, ahora inician una nueva etapa, tratan de oxigenarse, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves a los dos, sumando también a Racing, Independiente y San Lorenzo? Bueno, sí, es cierto. Yo creo que están en etapa de transición, tanto River como Boca. Entiendo que River, por la continuidad de Gallardo durante tanto tiempo, hace una transición en una base más sólida. Es un momento importante para River y para Gallardo porque ha incorporado cantidad de jugadores como nunca, ha perdido algunos jugadores importantes que ya viene perdiendo hace un tiempo. Entonces, es un momento adecuado, pero bueno, Gallardo ha demostrado ser un formador, una persona que lidera la idea futbolística de River y que le ha ido muy bien, más allá que haya tenido algunos malos o algunas malas decisiones o algunos jugadores que no le han resultado, pero en rasgos generales sí que ha tomado muy buenas decisiones, pero sí que está en una etapa de transición. Boca lo mismo, creo, por otras cuestiones, más convulsionado el mundo Boca, ¿no? En el último tiempo con muchos inconvenientes internos, básicamente, y eso a veces uno cuando lo mira desde afuera no lo entiende tan bien, como a veces parece autodestruirse Boca, ¿no? Todo lo que construye, porque bicampeón, semifinales de Copa Libertadores, y aún así la sensación interna que nunca alcanza, y también luchas de egos, y bueno, vemos cómo sale eso. Y San Lorenzo con cambio de, bueno, los tres, Independiente también, con cambio de entrenador. Entonces, estos tres clubes van en la búsqueda de Galón, de Boca y de River, ¿no? Yo al que hoy por hoy veo mejor todos, y creo que es el que no le fue tan bien, es a San Lorenzo. Yo creo que San Lorenzo para este momento se ha conformado un muy buen plantel, numeroso pero de calidad, sin grandes figuras tal vez, pero muy parejo, sí, con un gran entrenador que le ha ido muy bien, que tiene las claras, si acomoda algunas fichas, puede ser un equipo que este año le pueda ir bien. Racing también creo que lo pondría ahí también en el mismo lugar de San Lorenzo, también haciendo una buena Copa Libertadores, aprendiendo, pero bueno, ha perdido algunos jugadores, también en este sentido, ha tenido que modificar un poco las ideas, se ha ido Milito también, entonces la estructura un poco se resintió de Racing, veremos cómo se recupera. El más complicado creo que es Independiente, porque lleva mucho tiempo a la deriva, con inconvenientes institucionales, luchas ahí internas, con un plantel que económicamente fue perdiendo porque perdió poder económico, no ha podido mantener los jugadores, le han hecho juicios, se han ido muchos jugadores, no ha sacado la cantidad o ya los ha vendido, jugadores que podían hacer el recambio. Está complicado Independiente, me parece que es el que arranca más de atrás y el que más trabajo va a tener que hacer. Te paso al ámbito internacional, porque nosotros consumimos mucho el fútbol internacional, fundamentalmente la Liga de Campeones, ¿no? Más allá de por ahí las ligas fuertes de Europa. ¿Cuál es el fútbol que más te gusta hoy ver de otra liga? Mira, hoy por hoy, la verdad que el fútbol inglés me parece que está por encima de todo, ¿no? No me gustan todos los partidos de fútbol inglés, la verdad, pero creo que allí está hoy el máximo nivel. Me gusta verlo al Bayern, pero claro, al Bayern lo que le pasa es lo mismo que al Paris Saint-Germain, ¿no? Como lo vemos solamente lo que tú dices, ¿no? Ahí en la Champions, pero después en el campeonato local a veces pasa demasiado fácil los obstáculos, pero como idea, como concepto de fútbol, de búsqueda por identidad, ¿no? Porque si bien ellos han incorporado muchas cosas de afuera, han mejorado gracias a esa incorporación pensada, analizada durante muchos años, no pierden la esencia alemana, ¿no? De fútbol. Tienen una esencia muy fuerte de su fútbol, de sus ideas, de cómo manejar las cosas, con las incorporaciones puntuales y justas de lo externo. Y después me parece que se empezaron a difuminar los estilos, ¿no? Ya no está tan claro el fútbol italiano, no está tan claro el fútbol español, ¿no? Es como que uno hoy mira más entrenadores, mira equipos,
mira jugadores, y a mí me atrae eso. Cuando me siento a ver por gusto y no por trabajo, miro qué está haciendo este entrenador, qué está haciendo este equipo, o directamente a ver algún jugador, ¿no? Y bueno, hoy verlo a Haaland, por ejemplo, me parece muy atractivo porque es un chico que apareció y no para de romper récords de goles y se mantiene, y las capacidades físicas que tiene y cómo las combina con sus capacidades técnicas. Es el jugador del futuro, ¿no? Él, Mbappé, Claro. tanta potencia física, ¿no? Tanta capacidad física, pero sin perder los conceptos básicos del fútbol, lo que hablábamos antes, ¿no? El equilibrio me parece que se ha encontrado en ellos hoy. Sí. Y bueno, por ahí citas un ejemplo que hoy, si estás haciendo zapping y le encontrás al Borussia Dortmund, te quedás a verlo un poquito. Porque hay una idea marcada ya desde hace varios años, sabés a qué juega y sabés que constantemente vas descubriendo cosas. Te pasa con equipos puntuales así. Sí, claro. Sí. Hay 2 o 3 equipos en el fútbol alemán que me gusta verlos porque yo me he enterado años atrás que, digamos, viajaron por el mundo, sus entrenadores, sus formadores, especialmente a Sudamérica, a ver cómo podían mejorar la técnica individual de sus jugadores, ¿no? Esto te estoy hablando hace 15 años atrás, tal vez. Sí. Y ver ese trabajo a largo plazo hoy plasmado en los jugadores. Por ejemplo, en los controles de los jugadores alemanes, ¿no? Cuando tocan de primera y cómo se perfilan para recibir y cómo reciben la pelota y cómo la controlan, que se escape un centímetro más. Eso lo veíamos naturalmente acá en Argentina. Ya no lo vemos tanto, lamentablemente, porque digamos que eso solamente se ha trabajado poco. Yo ver diferencia en ese sentido, ¿no? Entonces me detengo en eso, en ver en algunos equipos alemanes cómo ese trabajo de hace 15 años atrás empieza a dar sus frutos, ya está dando sus frutos, por supuesto, en algunos jugadores, en algunos equipos, las ideas. Siempre sigo a Guardiola porque es una persona que, más allá de sus logros pasados, está en la búsqueda constante, ¿no? Desde el fútbol está en la búsqueda constante y a mí me apasiona esa búsqueda constante de evolucionar, de no quedarse en el lugar cómodo del éxito que ya se ha conseguido. Sí. También, por ahí para cerrar un poquito el capítulo del fútbol internacional, vos tuviste la posibilidad de jugar en España e Inglaterra. ¿Ya aventurabas por ahí un poquito cuando jugaste en Inglaterra que la Premier iba camino palpabas que iba camino a ser la liga por ahí más importante a nivel planeta? En ese momento no estaba tan claro las cosas. Cambió muchísimo la Premier desde esa época. Estoy hablando hace 20 años atrás. 20 años. Pero la apertura de Inglaterra, de la flexibilización en cuanto a la incorporación de jugadores, les permitió esto, ¿no? Les permitió incorporar un estilo, distintos estilos que se formaron mistura con lo que era el clásico fútbol inglés, que se mantiene, porque hoy vemos el fútbol directo inglés de toda la vida, pero bueno, con otros componentes, ¿no? Que lo hacen más interesante, pero no han perdido eso, ¿no? No han perdido la estructura. En divisiones juveniles son de los países más potentes y que mejor han trabajado en los últimos años, campeones juveniles en las últimas Eurocopas, y yo creo que hoy se ve ese trabajo en la primera división, ¿no? En la cantidad de jóvenes que tienen. Pero la verdad que yo creía que el fútbol italiano y el fútbol español iban a mantener ese nivel que vi que empezaron a bajar ahora, ¿no? Sí. Que empezaron a perder eso, empezaron a perder los entrenadores, empezaron a perder los principales jugadores, y claro, hoy hay una diferencia grande, me parece, con Inglaterra, pero la verdad que yo no creía que se iba a plasmar tanto, o por lo menos no lo veía en ese momento. Quiero dar vuelta a la página y hablar un poquito de Messi Barcelona, Messi lejos de la selección, y después también Messi con la selección y ya con todo lo que es el equipo albiceleste. ¿Cómo lo ves al 10? Y en un momento fundamental, ¿no? En un momento de su carrera, en el final de su carrera, pero teniendo que tomar una decisión
que muchos tienen que tomar antes, ¿no? Tal vez en la mitad de su carrera o en el comienzo de su carrera, él la tiene que tomar ahora en el final de su carrera, para ver qué hace. Todo depende de su idea de futuro, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que le pasa a Barcelona vaya de tiempo de volver a posicionarse, y seguramente él ya perderá sus mejores últimos años. Si toma la decisión de irse, acertar dónde ir, ¿no? Que el análisis que él haga sea el acertado, en qué liga, en qué equipo, con qué entrenador, pero principalmente qué piensa él en su cabeza, porque también ocurre esto, ya él lo dejó entrever en varias oportunidades, que hasta hace poco el fútbol era todo para él. Sí. Y hoy creo que no, y con lógica, porque también es una persona y él pone a su familia muy, muy adelante en esta decisión. Entonces hay que ver qué ansias tiene él de seguir dándole todo al fútbol y tal vez dejar un poquito de lado a la familia. Si está con ganas de seguir compitiendo al máximo nivel, porque depende de él, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? El jugador tiene que, ya no le alcanza a Messi con toda su capacidad, claro, solamente para imponerse, necesita estar bien de lo físico y estar convencido. Y Messi lo tuvo hasta ahora, pero bueno, no sé qué pensará él hacia adelante, si ya... yo tengo la esperanza que el próximo Mundial sea su último gran objetivo, ¿no? Que por lo menos hasta ahí siga siendo el Messi que vimos hasta ahora, y que después sí, bueno, se relaje y trate de disfrutar el fútbol, claro, y tal vez elija una liga de otras características. Claro. ¿Hoy lo ves pleno? Yo sí, creo que lo veo pleno, pero no en el mejor lugar, ¿no? Está hundido en un lugar donde, como en el fútbol argentino hablábamos recién, lleva mucho tiempo de desorganización, de malas decisiones, entonces no... Lo veo tratando de hacer todo lo posible, pleno en ese sentido, ¿no? Entregando todo, pero claramente que no le alcanza para seguir rescatando al Barcelona. Sí. ¿Y crees que en la selección, con este nuevo entrenador, esta nueva camada de jugadores, se siente el verdadero líder? Yo creo que sí. Ya lo era antes, ¿no? Pero ahora que por ahí hay una cuestión generacional también muy marcada. Sí, yo como nunca, es una sensación mía, como nunca lo veo tan líder, ¿no? Tan cómodo en ese lugar. Siempre fue líder un poco por obligación, porque tenía que serlo, pero me parece que recién ahora, en esta nueva etapa, se siente realmente líder, ¿no? Se siente cómodo, por lo menos, en ese lugar de líder, porque, bueno, ha quedado él como el más grande, ¿no? Todos sus compañeros de generación ya se han ido de la selección y él ha asumido ese lugar. Los chicos que llegaron, es muy interesante porque lo ayuda mucho en cuanto a que aceptan que él sea el líder, lo veneran como líder, lo escuchan como líder, pero no quedan eclipsados por él. No compiten igual que él, si no se la tienen que dar, no se la dan. Entre comillas, le faltan el respeto al ídolo, ¿no? Y hacen también su camino al lado de él, teniendo en cuenta todo lo que dije recién, ¿no? Venerándolo, asumiendo que es el líder y que les gusta que él sea el líder, pero aún así, Ocampo le preguntó si estaba para patear el penal, ¿no? Claro. En ningún momento Di María, Vanega, el Jun le hubieran dicho algo así a Messi, pero hoy los pibes estos, con ese desparpajo que tienen y que me parece que hacía falta, le preguntan si está para patear el penal, y si no, que ellos están, y ves a Paredes y a De Paul y a Lautaro y a todos haciendo su camino. Entonces me parece que la combinación es interesante. Sí. Y en cuanto al funcionamiento de la selección, justo ahora este mes próximo, en marzo, se vienen 2 paradas bravas, por ahí importantes, ¿no? Como Uruguay y Brasil. ¿Es lo que por ahí necesitaba o necesita el equipo para medir casualmente en este presente? Bueno, es una buena manera de pensarlo, la que planteás. Cuando vos lo decías, yo pensaba por dentro, no creo que sea bueno hoy enfrentar a Uruguay y a Brasil, especialmente a Brasil. Uruguay tal vez está un poco en nuestro escalón o cerca. Pero bueno, también es cierto, por otro lado, que sí, es bueno saber dónde estamos parados, ¿no? También, sí. Porque si hay que modificar algunas cosas, todavía tenemos tiempo para hacerlo y
poder llegar al objetivo. La verdad que en principio fue una sorpresa lo de Scaloni, para mí, por lo menos, y para muchos, por lo que he escuchado, que un entrenador sin experiencia como tal en el puesto, bueno, consiguió un cambio que parecía que iba a llevar mucho más tiempo, ¿no? Volvió a encaminar a la selección argentina. Pero también es cierto, y es una opinión totalmente personal, como en todo trabajo yo creo que uno puede tener mucho conocimiento, puede tener un montón de herramientas, pero la experiencia es muy importante, ¿no? Entonces yo lo que temo es que en algún momento, por la falta de experiencia, de vivir situaciones, nos ocurra que Scaloni las tenga que vivir y aprender en la selección argentina en momentos clave, y eso nos pueda generar como selección un inconveniente, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahora lo está haciendo bastante bien. Ya que te digo, no era fácil el momento que él tomó la selección argentina. Parecía que estábamos en un pozo y que iba a llevar mucho tiempo recuperarnos. Scaloni nos sacó rápidamente de ese pozo. Veremos hasta dónde nos puede llevar. Yo creo que estamos lejos de las otras selecciones por un montón de situaciones, ¿no? Que no están directamente ligadas a él, pero no sé si va a tener la posibilidad de llevarnos a ese primer plano. Sí. Puede haber por ahí un poquito de ayuda al hecho de que el Ratón Ayala, Samuel, también se suma Aimar, o sea, como que hay varios ex selección con mucho recorrido que también pueden aportar. Puede significar eso un plus. Sí. Sí, claro, pero están todos en la misma, porque en definitiva son todos con mucha experiencia como jugadores de fútbol. Dentro de la selección argentina, sí, dentro de las principales ligas, sí, pero como jugadores de fútbol. Y cada profesión y cada función tiene su experiencia, porque ellos tienen una mirada muy del jugador de fútbol, o su experiencia está muy desde ese lado, ¿no? Y es totalmente distinto estar del otro lado, que ayuda un montón, sin duda, que ayuda un montón que ellos hayan vivido tantos años de selección argentina y que puedan entender un poco qué sienten, qué piensan los jugadores. Y creo que ahí se nota esto, ¿no? Porque si algo tenemos que destacar de la selección argentina es que han manejado muy bien el grupo, lo dirigen muy bien, hay una buena relación, lo han llevado muy bien, que no es un dato menor, que a veces se minimiza eso, ¿no? Y se subestima eso, y no, es muy importante. Pero yo lo veo más por el lado de que ninguno de ellos tiene poca experiencia como entrenadores, ¿no? Entonces en algún momento tomar alguna decisión rápida donde vos no tenés tiempo, y a veces la experiencia es la que te rescata porque te pasó en algún momento en tu carrera y te volvés a enfrentar a un problema y a un inconveniente que ya tuviste. Ellos no tienen eso. Ellos se van a estar enfrentando a problemas que los van a vivir por primera vez, y bueno, ahí habrá que ver la capacidad que tienen para resolverlos de la mejor manera sin esa experiencia. Sí. Clarísimo, Gustavo. Y por ahí para cerrar, quería quedarme en una reflexión tuya, que dijiste apenas ocurrió lo de la muerte del Morro García, ¿no? De Santiago, que planteaste que muchas veces en el vestuario o en un vestuario se habla de un montón de cosas que a veces son irrelevantes por ahí, pero de lo que es realmente importante no se habla. ¿Cuándo crees que realmente puede cambiar esto y decir, mira, el futbolista también es una persona que necesita ayuda como cualquier trabajador? Yo creo que lo más importante para estos tipos de temas, tan extremos como lo del Morro, pero otros también que no terminan de la manera que terminó esta, pero que también son importantes, que a veces terminan en depresiones, a veces terminan en distintos problemas que tiene todo el mundo, ¿no? Que tiene cualquier trabajador en cualquier ámbito, pero nosotros conocemos y nos movemos en el del fútbol y hablamos de eso. Yo creo que hay que tratarlo desde la base, como todo, ¿no? Tratar de solucionar un problema cuando ya está maduro es muy complejo, ¿no? Entonces, yo creo que esto que yo decía, ¿no? Que tratar de... Hay que cambiar la forma de pensar, ¿no? Del jugador de fútbol. Y
y eso no es fácil y hay que hacerlo desde chicos para que los chicos en las inferiores vayan creciendo con ese cambio de poder hablar abiertamente. Tienen que haber buenos profesionales que permitan, que generen esos espacios de charla, ¿no? Y que lo hagan natural, para que los chicos puedan decirlo y hablarlo naturalmente. Yo creo que en el fútbol todavía lo que hay es mucho temor a mostrar lo que uno siente, porque tenés miedo que crean que no estás preparado para ser jugador de fútbol, ¿no? Que el entrenador crea que porque tenés ciertos miedos no estás preparado para jugar en la primera división. Entonces, primero entender que los que toman decisiones no crean eso, ¿no? Que haya profesionales para hacerle creer a los entrenadores que porque un pibe tenga ciertos temores o ciertos miedos, no tiene nada que ver. Inseguridades no tienen que ver con que no esté preparado para jugar al fútbol, eso primero, y hablar mucho, ¿no? Y preparar a los jugadores, pero por eso te decía, desde las inferiores, porque eso los va a fortalecer cuando estén a la luz de todos. Porque la única diferencia que hay en el fútbol con respecto a los otros trabajos es la exposición que vos tenés. Porque seguramente lo que tenía el Morro, yo escuchando profesionales, todos coincidían en que es algo que uno tiene ya desde casi el nacimiento, ¿no? De su primera infancia. Entonces no es que se lo generó el fútbol. Lo que sí me parece que puede llegar a generar el fútbol es exponerte más, ponerte delante de todos, sentirte vos muy expuesto, muy a la mirada de todos, y eso profundice un problema que vos ya tenías. Entonces, si vos lo tratás desde chico, posiblemente esas personas lleguen más fortalecidas a ese momento de tanta exposición, ¿no? Yo creo que por ahí pasa el hecho. Y no solo quedarnos con aquellos jugadores que llegan a ser profesionales, porque ese trabajo de base le va a permitir a este 95%, 98% de jugadores que no llegan también a poder evitar esos problemas cuando en el momento culmine te digan, no, mira, la verdad no hay lugar para vos y tengas que volver a otra cosa. Hay muchos chicos que sufren eso. Diría que muchos más de lo que uno ve en los jugadores profesionales, y también hay que pensar en ellos. Clarísimo, Gustavo. La verdad que, hemos abordado, hemos hecho un recorrido para varios temas importantes. La verdad que un gustazo. Y bueno, queda abierta la invitación para una próxima charla así distendida y también hablando un poco del deporte, del fútbol y de la vida. Por supuesto, me sentí muy a gusto y les mando un abrazo enorme. Fue un placer charlar con ustedes, con vos principalmente. Un abrazo enorme. Desde la Tierra Colorada acá te enviamos un cálido abrazo también, y bueno, contentos porque te vemos tomando mate, así que eso es un buen gesto. Exactamente, nos une. Así que les mando un abrazo enorme, que sigan bien. Gracias, Gustavo, igualmente un abrazo.